Muchas veces nos han preguntado y nos preguntan ahora qué significaba el teatro para nosotros. El teatro era la vida. Era normal que en mi casa hubiese pelucas y disfraces. Sabíamos, claro, llegaba la hora, se marchaban mis padres a ensayar, a lo mejor a las 2:30 de la tarde, ya no los veíamos hasta el día siguiente. Mi madre, la pobre, se levantaba a la hora del colegio para vernos. Sobre todo era lo que nos daba la vida a toda una familia. A mí me decían que qué raro, que cómo no quería trabajar en el teatro. A mí me gustaba trabajar en el teatro, pero he tenido muy poca confianza en mí misma. Y yo no creía que pudiera realizar ese trabajo que yo veía desde pequeña y que para nosotros era habitual. Yo no me veía capacitada. Yo decía, yo saliera al público, hay que me vean. Yo hacía tonterías, pero en mi casa, pero salir ahí me parecía imposible y no tenía valor, sencillamente, para eso. Con lo cual anduve bastante perdida en ese sentido. Hasta que un día me acuerdo que mi padre me dijo: oye, Julia, no sé a lo que te vas a dedicar, pero ya tienes edad de empezar a trabajar, así que búscate lo que sea, pero trabaja ya. Bueno, conocíamos al dueño de una tienda que se puso en una tienda de lencería. Como yo dibujaba algo, pues ahí estuve trabajando. Durante unos años que podía haber aprovechado para empezar el teatro, pero no empecé. Sobre todo mi madre y mi padre, pero bueno, sobre todo mi madre, nos contaba muchas cosas del teatro anterior. Había actores y actrices que no he conocido nunca trabajando, ni mi hermana tampoco, y que, sin embargo, teníamos un absoluto conocimiento de su trabajo, de su trayectoria y de lo que había significado en el teatro anterior, claro. Mi abuelo, al que yo adoraba, mi abuelo materno, vivía con nosotros y cuando murió, para mí fue un golpe muy fuerte. Ya mi madre no me quería dejar sola cuando se iban de gira, porque ya no estaba el abuelo, ya la casa había que cerrarla y naturalmente de nuevo me fui con ellos de gira, pero en esa ocasión ya incluso los compañeros me decían: pero ¿cómo no vas a salir? Había un personaje o varios en la compañía de Catalina Bárcena que los hacían donde llegaban. La compañía, pues cualquier persona salía aficionada a hacer personajes de esos como de bulto, de que no tenían más que una frase, cosas así. Y me empezaron a afear que yo no fuera capaz de cubrir ese puesto, ¿no? De salir y decir una frase. Entonces ya mi amor propio empezó a resentirse. Y en Las Palmas de Gran Canaria decidí aceptar ese reto de salir al escenario. Salí, me acuerdo, se apagó la luz, porque entonces se apagaba la luz con frecuencia. Yo pensé, algo me tenía que pasar. Yo, un muñeco que era el niño, se lo entregaba a mi madre, que estaba en escena, y a Agustín Povedano, un actor que estaba también, y yo me marchaba por otro sitio. Esa era mi intervención. Cuando volvió a la luz le di el niño y yo tenía una frase que la dije mal, claro, bueno, la dije. Y cuando hice mutis me dijo el traspunte: muy bien, Julita, y lo has dicho muy bien, lo que pasa es que no se ha enterado nadie porque no te han oído. Entonces aquello me deprimió un poco, pero seguí adelante haciendo ese trabajo. Yo creo que soy de las pocas actrices que cuando empiezan el teatro siempre quieren hacer grandes papeles, y yo decía siempre: no, eso yo no lo puedo hacer, es demasiado para mí, yo no puedo. Un desastre, pero empecé.
que la primera obra que es de Miguel Miura, yo hacía un papel pequeñito todavía en la infanta Isabel. La primera actriz era Isabel Garcés, claro, y era un papel cortito, pero era un papel de esos que puedes lucirte, ¿no? Que era una criada, que Sublime Decisión, se llama la obra, de Miguel Miura. Y esto era un papel pequeño, pero se emborrachaba porque tenía frío, bueno, tenía cosas que hacer, vaya, pues, aunque fue un personaje pequeño. Y nuestra relación con él, mi relación específicamente con él, fue muy grande porque piensa que el humor de Miguel Miura era el de La Codorniz, que la juventud adorábamos como revista, ¿no? Y que nos hacía tanta gracia, aunque a la gente mayor le parecía un humor extraño. Y Miguel era así, hablaba así, y su forma de ser era como si fuera de La Codorniz. Entonces eso conectaba muy bien con nosotros. A él le gustaban mucho las mujeres. Éramos amigos, pero quiero decir que eso lo mantuvimos siempre, incluso después yo de casada y todo, nos hablábamos muchísimo de teatro. Yo me acuerdo que la última conversación que tuve con él por teléfono, a él le había nombrado ya académico de la lengua, y su preocupación, no llegó a tomar el cargo porque murió antes, pero su preocupación era que se tenía que poner un frac. Y yo decía, pero hombre, no sé, a mí me parece que eso no es el problema mayor, Miguel. Sí, porque fíjate, ahora él hablaba así como muy madrileño, recortado, porque fíjate ahora el problema, pero yo creo que eso no es el problema. Pero en fin, quiero decir que mantuvimos la relación, sí, amistosa muchísimo tiempo, porque él entendía muy bien a la juventud de entonces y nosotros entonces éramos jóvenes. Jacinto Benavente lo conocí muy mayor en el Teatro Infanta Isabel, porque entonces hizo las 2 o 3 últimas obras de teatro, yo creo. Bueno, a los ensayos iba muy poco, pero fue a los ensayos. No habló, que yo recuerde, quizá con el director sí, con Arturo Serrano, pero con nosotros no hablaba como autor, o modificaba, o criticaba, o lo que fuera, no. Le recuerdo como un señor mayor que era, y que iba con frecuencia al Teatro Infanta Isabel, porque jugaba al ajedrez con don Ricardo Juste, que era un actor mayor, que había estado con la Guerrero, y por lo tanto don Jacinto tenía una relación anterior con él ya, y iba a jugar al ajedrez. Y parece ser, porque yo eso no lo presenciaba, pero parece ser que le dejaban ganar porque llevaba muy a mal el perder en el ajedrez. Pero como autor, ya te digo, no era un autor que fuese molesto o que interviniera o que tuviese mal genio, o que yo no le he oído ninguna frase de estas que le atribuyen, vamos, que son ciertas, no se las he oído decir. Su importancia como autor nosotros no la negábamos nunca. Y yo en El alfiler en la boca tengo una pequeña anécdota. El papel era bastante gracioso dentro de la obra, y bastante importante, y lo estuvo ensayando mi hermana Irene. Yo todavía no tenía ninguna categoría para hacer ese personaje, aunque estaba en la compañía. Pero Irene se puso enferma con una gripe muy fuerte, que no la dejaron salir a la calle los médicos de entonces, y lo tuve que estrenar yo en 3 días. Lo pasé fatal, pero bueno, salí adelante, ¿no? Y como te digo, él no puso ninguna objeción, que yo sepa, ni puso ningún inconveniente, ¿no?, a aquello. Yo creo que no se ocupaba ya demasiado de su trabajo como escritor. Yo creo que le gustaría estrenar todavía a sus años, y nosotros sí éramos muy, muy conscientes de quién había sido, de que era un premio Nobel, pero nada más, quiero decir, luego ya es lo que te preocupa, es el teatro, es hacer el personaje, es acordarte del texto y demás.
Alberto Closas, cuando llegó de América, aquí triunfó de una manera tremenda. La comedia la hacía muy bien. Él era diferente en su físico y en su forma de actuar a lo que se había visto, sobre todo en esa época me refiero. Por lo tanto, todos fuimos a verle trabajar a Alberto Closas y nos gustaba mucho su forma de hacer comedia, etc. Pero fue el año 61, ya llevaba aquí, no sé cuándo vino, no me acuerdo, pero llevaba ya unos años aquí. En el año 61, en una película de José María Forqué, Usted puede ser un asesino, coincidí con él como actor, ¿no? Y subrayo lo de actor porque él, su etapa constante de director en cine no la utilizaba naturalmente, él estaba a las órdenes del director. Pero sí trabajé con él como actor, me refiero. Entonces, en una de las paradas que se hacen para poner la luz y de eso que hablamos los actores y demás, me dijo, en cuanto tenga ocasión en mi compañía, te voy a contratar. Le dije, ah, fantástico, me encanta. A mí me gustaba mucho cómo lo hacía, ese género. Y fue cierto, no inmediato, pero fue cierto que me contrató para hacer Primera Plana, una comedia que aquí no se entendió muy bien porque todavía no estábamos bien enterados ni de lo que era un senador, ni de lo que era la prensa americana, pero era una obra bastante sólida. Mi papel no era muy importante, pero sí tenía cosas que hacer y tuve que hacer un striptease de la época, bailando sobre una mesa, etc. Bueno, a partir de entonces esa función se acabó y yo hice otras cosas, no con él, y otro género diferente. Por ejemplo, a Electra le sienta bien el luto en el Teatro María Guerrero, ¿no? Pero su oferta siguió y en cuanto tuvo en la mano Flor de Cactus, me llamó de nuevo. Alberto era un personaje en todos sentidos. El primer día que nos reunió, me parece recordar que fue en Flor de Cactus, dijo, bueno, hay que aprenderse los textos, nos habían entregado los libros, en una semana venimos a ensayar, ahora lo vamos a pasar solo la letra, todos tenéis que saberos ya el texto cuando vengáis aquí, el apuntador no va más que ayudaros un poco, pero tenéis que saberos todos el texto, menos yo no, digo, porque yo soy el director y por lo tanto no necesito estar a vuestra altura. Es cierto, no le gustaba ensayar, pero era muy exigente, muy bien exigente para mí. Y yo me entendí muy bien con él enseguida. En el escenario conectaba muy bien con él, ¿no? Su genio famoso que tenía, es cierto, muchas veces era un show que hacía, porque no era verdad, era para afianzarse en su categoría de director. Nunca tuve ni el menor roce con él, jamás de regaños o de impedimentos o de correcciones. Las que hacía él era muy generoso en escena. Si veía que tu personaje podía sacar partido de una determinada situación, o cómica o no, o lo que fuese, él te apoyaba como director y te enseñaba como director cómo podías sacar partido de tu personaje, ¿no? En ese sentido, nuestra relación siempre fue fantástica. Y yo estrené también 6 obras con él. De vez en cuando se iba a Buenos Aires, y donde él trabajaba y era una estrella también. Pero como digo, no solo en Flor de Cactus, que fue el éxito mayor quizá que tuvimos juntos, sino en otras obras también. Yo ya sabía que no se iba a saber el papel, porque nunca se lo supo del todo, los papeles. A mí me decía, ¿pero tú cómo estudias? Y yo decía, pues estudiando.
Alberto, como una lección, pero es que es una lata, porque a mí estudiar no me gusta. Yo me pongo una cinta y escucho, digo, yo le decía, pero si no te sirve para nada, tienes que repetir, Alberto. O sea, nuestra relación fue muy buena siempre, para abreviar. Estábamos trabajando en Barcelona, ahí le salió una oferta a él de ir a Buenos Aires a representar también Flor de Cactus. Flor de Cactus era una obra que en Buenos Aires ya estaba estrenada, pero según él no tuvo éxito por el montaje y por el reparto y por no sé qué. Y dijo, yo la llevo de nuevo porque va a ser diferente, es verdad. No sé cómo era el otro montaje, pero él hizo aquí un montaje muy hábil, muy práctico, trabajábamos mucho, corríamos mucho, llevábamos un ritmo acelerado y tremendo, pero fue un éxito enorme. Alberto era una figura, no sé si lo he dicho ya, Alberto Closas era una figura en Buenos Aires, y en ese teatro enorme era muy gratificante para mí ver que hacía la gente cola por la noche para comprar las entradas para días posteriores, ¿no? Se llevaban unas sillitas, se sentaban, hacían cola, porque fue un éxito rotundo. Llenábamos todos los días y es cierto también, allí había mucho, aquí no, en España todavía no había tantas televisiones, allí sí, y nos promocionaron enormemente. Enseguida te conocía la gente, allí son muy aficionados al teatro, y te conocía la gente enseguida por la calle porque ya te había visto en la televisión promocionando la obra, ¿no? Y les gustaba mucho y fue fantástico para mí trabajar también en Buenos Aires, la única vez que he trabajado fuera de España. Fue estupendo. Luego tuve algunas ofertas, pero ya no volví. Nos reunió a la compañía, éramos muchos, éramos 11, creo recordar, casi todo hombres, me parece que eran como 9 hombres y 3 mujeres, o aproximadamente, éramos un reparto largo. Yo le conocí a Manolo, bueno, pues de haberle visto alguna vez. Mi hermana había trabajado con él, bueno, nos conocíamos como nos conocemos en la profesión, ¿no? Pero sí es verdad que enseguida me vino a preguntar, no, me vino a decir un día en un ensayo, me han hablado mucho de ti, poniéndote, dice, yo no sé si es para tanto. Y le dije, no, es que yo gano con el trato. A partir de ahí, bueno, pues ya empezamos al proceso ese de enamoramiento, ¿no? Ya dijimos que para qué íbamos a esperar, nos casamos a los 6 meses. Sí. Manuel Collado llega a trabajar en Alemania por varias razones. Él era hijo de Manuel Collado, un actor estupendo al que yo no pude conocer, pero mi familia sí lo conocía, lo ponderaba siempre, nos nombraba entre otros actores, y de María Esparza, que era actriz también, y bailarina había sido. Ellos se divorciaron en la República, y María se casó de nuevo con un actor, no era actor, trabajaba, me parece, en una tienda de óptica y era alemán. Manuel era, no sé la edad que tendría, pero tendría 8 o 10 años, una cosa así, supongo. Inmediatamente el alemán dijo que tendría que modificar la educación de ese niño que siempre había estado con la abuela, con la madre, y que fuera al colegio alemán. Desde muy pequeño lo mandaron al colegio alemán y él hablaba el alemán lo mismo que el español, o sea, él era bilingüe. Y lo llevaron a Alemania, a Berlín, y estuvo en la academia trabajando con los actores que entonces estaban formando. Allí pasaban luego a hacer ya teatro profesional, cuando ya llevaban un tiempo. Y naturalmente, como él hablaba muy bien alemán, se integró y eso no lo perdió nunca. Incluso cuando yo me casé con él, primero hicimos un viaje por toda Alemania, yo he ido bastantes veces con él, pero
profesionalmente, él siguió haciendo cosas cuando le llamaban. Hizo cine, hizo cosas de televisión, todavía ya, como digo, cuando ya estábamos casados, ya hace ya tiempo, ¿no? Esa relación nunca la perdió, era su otro idioma y por lo tanto, pues no la abandonó nunca. Yo nunca hubiera montado compañía, ya he dicho antes que no tengo demasiada confianza en mí misma y yo no tenía ese tipo de aspiración que pueden tener muchos actores o muchas actrices. No, mi aspiración era trabajar y vivir de esto como había visto que mi familia había vivido, con todos los inconvenientes que pueda tener esta profesión, que los tiene. Pero al fin me dejé convencer y por eso la hicimos y formamos compañía. El formar compañía propia es muy duro cuando no tienes ningún tipo de ayuda. Nosotros hacíamos televisión, yo muchísima en esa época. Estoy hablando del Paseo de La Habana, no, ni siquiera estoy hablando de la actual. Hacíamos mucha televisión para poder sostener nuestra compañía, porque no tuvimos nunca jamás ayuda ni del Estado ni de nadie. El teatro que querías hacer, difícilmente podías hacerlo de verdad. Hay en el teatro unas categorías que solo de alguna manera, o los teatros públicos, o ayudado de alguna manera, puedes poner en escena. No obstante, bueno, hicimos algunas cosas que nos dieron buen resultado y estuvimos 10 años con la compañía hasta que ya decidimos que eran demasiadas preocupaciones, demasiados riesgos. Bueno, entre las cosas que estrenamos estaba La profesión de la señora Warren en una versión musical y que fue un éxito, pero yo creo que fue más éxito todavía otra obra de un autor extranjero que no recuerdo su nombre, que era Las tres gracias de la casa de enfrente. Con la señora Warren no hicimos gira corta porque tenía problemas, era de época, tenía problemas de decorado y para nosotros la gira fue más fácil, y Las tres gracias de la casa de enfrente fue más fácil como gira y fue muy exitosa. Éramos 3 personajes muy importantes, 3 actrices, Lola Cardona, que desgraciadamente ya no está, ya la que recuerdo con cariño como siempre, María José Alfonso, y una actriz joven que hacía, o sea, éramos 4 en el reparto. Fue también, como digo, mucho éxito, aunque tuvo problemas de censura porque el tema era un poco entonces como intocable, pero también fue para mí un trabajo muy bonito de hacer. La dirigió Manuel Collado, mi marido, y fue mucho éxito, sí, es cierto. Antonio Gala estaba entonces en la cumbre de su éxito, era adorado, y eso lo hemos comprobado en las giras, le adoraban a Antonio. Las señoras se acercaban a darle flores, él escribía lo de Toilo y lo escribía a diario y entonces era, como te digo, muy adorado. No intervino mucho, fue a los ensayos, naturalmente. Puede que hiciese observaciones generales o al director, que era Manolo Collado Sillero, y el reparto era muy bueno, muy sólido, y sí fue un gran éxito para todos nosotros y naturalmente para él. Antonio Gala nos acompañó, como te he dicho, en las giras. Siempre cuando iba a las giras, el día del estreno, luego hablaba. Él hablaba muy bien, tenía mucha facilidad y era muy rico en vocabulario.
y era siempre, como te digo, también adorado por el público. Como autor, ya te digo, a mí no me puso nunca ninguna pega ni me rectificó nada. Había un director y eso él lo respetaba. Esta profesión es de oferta y demanda, entonces, o demanda y oferta, o como quieras. José Luis Alonso siempre me decía, te voy a llamar, y luego no me llamaba. Es igual, al final me llamó para estrenar Alectra se sienta bien el luto. Y tuve la suerte de poder trabajar con él, aunque yo ya había trabajado antes, debo decir, con él, porque curiosamente en el Teatro Infanta Isabel, cuando yo estaba trabajando allí, estuve 9 años trabajando allí, él nos dirigió una obra de Agatha Christie, Los 10 negritos, muy popular. Y ahí fue la primera vez que yo trabajé con José Luis Alonso, aunque suena raro que él, bueno, entonces todavía no había adquirido tampoco su gran categoría de director. Y luego ya me llamó para hacer, cuando estaba en el María Guerrero, me llamó para que trabajase en Alectra se sienta bien el luto. Bueno, mi recuerdo es muy bueno de esas representaciones. Era una obra que, aunque estaba adaptada, duraba 3 horas, en el original son 6, me parece. Trabajé con Nuria, que sigue siendo amiga mía, quiero decir que yo tengo muy buen recuerdo de ese estreno y de esa relación. Y había trabajado con Nuria y con Alfredo Alcón, otro gran personaje en América, muy conocido porque él era de allí, pero aquí también hizo varios estrenos con gran éxito. Y fue también una etapa muy buena, sobre todo porque tuve oportunidad de hacer un teatro diferente y en unas condiciones muy buenas. Me hubiera gustado que se hubiera repetido, porque el Jardín de los Cerezos, ya por diversas cosas, el montaje fue distinto. Ya no lo dirigió él, lo dirigió Leighton y, bueno, en realidad las montaron los dos, Juan Carlos y Leighton. Y ya fue todo más complicado. El reparto era muy largo y de distintas madres, digamos. Unos eran de la escuela de no sé dónde, otros íbamos por libre. Bueno, coincidí con Berta Riaza, mi recuerdo para ella también, una gran actriz española. Y ya tuvo más dificultades para mí. Yo creo que no me han requerido más veces los teatros nacionales. Y si lo han hecho, no me acuerdo. Mis pecados. Derrocho el dinero sin freno, como una loca. Me casé con un hombre que no hacía más que endeudarse. A mi marido lo mató el champán. Bebía de una manera terrible y, por desgracia, me enamoré de otro. Me entregué a él. Y en ese momento, mi primer castigo, un golpe directo al corazón, aquí en el río. Se ahogó mi niño. Me fui al extranjero, dejé todo para no volver nunca, para no ver nunca ese río. Cerré los ojos y corrí. Y él, detrás, sin compasión. Irene era parte de mi vida, de infancia, desde la infancia. Era como el otro lado de mi cuerpo. Ella, como era la mayor, yo no sé si mi madre le dijo en alguna ocasión: eres la mayor, tienes que ceder, tienes que cuidar a la más pequeña, pero ese papel se lo asignó durante toda su vida. Quiero decir que entonces nos vestían
cuando éramos pequeñas nos vestían igual, no nos llevábamos mucho tiempo de diferencia y nos vestían igual. Ella decidía lo que le gustaba y lo que no le gustaba, y yo iba detrás siempre, como si fuese eso, otra parte de mi cuerpo. En la relación, en la vida, era esa. En el escenario, lo que hacía es, como te he dicho antes, me parece, disociar lo del parentesco. Ahí éramos actrices y cada una hacíamos nuestro personaje, pero el vínculo era mucho más fuerte, el personal, que el artístico. Pero en el escenario no era mi hermana, era una actriz. El teatro, como he dicho antes, era nuestra vida porque lo tomábamos con una naturalidad que la gente no puede entender, yo lo comprendo. Y ahora el concepto del teatro de la gente, nosotros no hemos tenido nunca, entonces no había como ahora tanta promoción, tanto periodista, no existía, era imposible, ¿no? Pero por eso mismo no contaba eso para nosotros. Yo me acuerdo que tenía una compañera recién llegada, una actriz que había llegado a la Infanta Isabel a hacer papelitos, y se preocupaba mucho de eso, y me decía, pero tú, ¿por qué no haces entrevistas? Yo, si quieres, te llamo a fulano, y decía, ¿pero para qué? ¿Pero a qué? Lo que yo quiero es trabajar en el escenario, pero ¿qué promoción? Yo no entendía aquello cómo era, no tenía nada que ver con lo de ahora, y mi familia no tenía nada que ver porque no existía entonces eso. Todas las tardes, a la salida del colegio, había en la esquina un individuo con bigote que se abría la gabardina y enseñaba una cosa cortita, muy poco interesante. Renata decía que lo de cortita era lo de menos, porque luego el asunto mejoraba. Pero yo no estaba segura. ¿Cómo iba a mejorar un asunto tan inconsistente? Tampoco hay que hacerse ilusiones, digo yo, ¿no? ¡Que sí, que sí! ¡Que lo he leído en este libro de mi padre, que es médico! ¿Y qué dice el libro de tu padre, si puedes saberse? Pues dice que existe una especie de fenómeno extrañísimo que se llama erección. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, parece que es algo así como... Bueno, como un milagro. Manuel empezó a tener problemas de salud, problemas graves de salud. Entonces a mí el hecho de hacer giras, de alejarme de Madrid y de todo eso, no me convenía. Yo quería estar con él, yo quería estar en su proceso de enfermedad. Me parecía no excepcional, me parecía que es lo que tenía que hacer. Entonces me salieron ofertas para televisión. Dos series, pero sí, Águila Roja fue después. Yo acepté, por eso no hice más teatro en esa etapa, pues por razones prácticas. La televisión era muy generosa conmigo y la oferta no era fácil de despejar, porque a mí me convenía estar en Madrid, nunca salir de gira. Los horarios de televisión son más racionales en cuanto a la vida misma. Madrugas, pero tú sabes que a la tarde ya estás en casa y a la noche también. Eso no se da en el teatro, o no se daba entonces, todavía se hacían 2 funciones. No hay que olvidar ese detalle. Y a mí me convinieron mucho más las ofertas de televisión que el hecho de tener que hacer teatro. Todo está conectado. Lo que ha vivido, lo que está por vivir. Contención, señor Barker. ¿Por qué no te callas? Todo sucede por una razón. Y usted, señor Vargas, está destinado a jugar un papel mucho más importante de lo que cree. Mi relación con el cine, curiosamente, yo lo hablo muchas veces con Emilio, en mi generación de actrices, ni Nuria Esper, ni mi hermana, ni yo, ni Lola Herrera, hemos sido actrices muy
muy contratadas por el cine, muy interesadas en el cine, por nosotras, no, la verdad. Yo la primera cosa que hice fue con Juan Antonio Bardén, la primera cosa de cine que hice con él, a las 5 de la tarde, con Raval, de protagonista. Bueno, el cine no era desconocido para nosotros tampoco, porque habíamos asistido muchas veces a los rodajes de mamá y cuando hacía cine. Y el medio, bueno, haciendo teatro es fácil adaptarte al cine, pero la suerte de poder seguir trabajando de cine efectivamente no estaba de cara para nosotras y para mí concretamente, y no lo sé la razón. Mi amigo Bardén, muy amigo mío también, quiero decirlo, Juan Antonio, y su familia, esto me dio esa oportunidad primero y luego a las 5 de la tarde y nunca pasa nada. Quiero decir que esos dos títulos los trabajé con él. Podía haber hecho uno más, que estaba en Veremos, y que la censura nos cortó. Trabajé muy bien con él. Y el rodaje, sobre todo, de Nunca pasa nada, fue estupendo, en todos sentidos. Y la película no tuvo la suerte que tuvo, por ejemplo, Muerte de un ciclista, no tuvo esa suerte. En Venecia, que la presentamos, dijeron que era calle menor, porque él había hecho Calle Mayor antes con éxito. Pero a mí me parece que es una buena película y tengo la suerte de que, aunque no he trabajado mucho en cine, pude hacer, por ejemplo, esa con él, o con Forqué, usted puede ser un asesino, o no sé, he hecho pocas películas, pero no por mi culpa. Eso también me lo dijo tu padre entonces, no tienes razón alguna. Aparte de la única verdadera, que no quería seguir viviendo con él, no podía soportar su endiosamiento, su soberbia, su desprecio por los demás, sus mentiras, sus corrupciones. No podía soportarlo, era superior a mis fuerzas. No suelo dar consejos, es difícil darlos, porque cuando se tiene afición, yo creo que eso huelga, ¿no? No te lo van a creer nunca, pero sí hay que tener mucha paciencia. Este es un oficio difícil, dificilísimo. En estos momentos todos lo pasamos regular, la profesión está también pasándolo regular, y si no tienes paciencia no vas a poder hacer nada, porque el oficio es muy difícil, y eso sí que hay que avisarlo. Espero que la próxima vez sean por lo menos 3. Y contéstame una pregunta, por favor. ¿Alguna vez habías soñado que podríamos tener, no, a ver cómo lo digo para no sonar ordinaria, unas relaciones sexuales tan espectaculares? ¿Ha sonado ordinario? En absoluto. Somos un par de viejos completamente obsesionados con el tema. Y balance personal, pues no lo puedo hacer entusiásticamente, porque no soy de esa categoría, pero me parece que no está mal, y aún no me creo que lleve tantos años trabajando en este oficio en el que creí que no iba a servir, y que al parecer, por los años que llevo, algo he hecho. Es muy gratificante algo que te voy a decir, y es que todavía la gente en la calle te agradece personalmente que los estudios 1 famosos de televisión española les hayan hecho pasar tan buenos ratos. El teatro ahora no se hace en televisión. Para mí el teatro, cuando se hace en televisión, ya no es teatro, es otra cosa. Es un teatro filmado, ya no es teatro. Pero sí es cierto que esa labor, como si dijéramos, de entonces por lo menos, y de tantas veces, cuando es el público el que te agradece directamente tu trabajo, lo que ha supuesto en sus vidas, me parece que el balance tiene que ser bueno en ese sentido, por lo menos. Fell in love on Broadway and played